Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast Cultura 710. En la noche de hoy tenemos el honor de ah, tener una invitada que para mí es un privilegio. Se trata de la doctora María Fernanda Arboleda. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, doctor Lester? Gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo en este podcast. Gracias doctora. Me siento por fin en mis aguas porque estoy hablando con una colega anestesióloga y manejamos muchas cosas en común y créame que para mí es un honor porque entiendo que usted tiene un currículum y un background muy interesante. Primero quería darle las gracias y segundo quiero que usted misma nos se presente y nos hable acerca de su formación académica y de su background. Claro que sí, doctor Bonilla. Mira, yo soy, bueno, para quienes no me conocen, mucho gusto, soy la doctora María Fernanda Arboleda, alias doctor Mafer Arboleda. Soy médica colombiana, pero llevo muchos años fuera de mi país. Anestesióloga, como tú. Sí. Estudié anestesiología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Salud Ciudad de Subirán. México, que es de la UNAM. Y posteriormente hice un curso de alta especialidad en manejo del dolor y cuidados paliativos también en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán y la UNAM. Luego trabajé un tiempo en México y la vida, digamos que yo creo que a ti también te pasa en esa búsqueda continua por encontrar herramientas para ayudar a nuestros pacientes y bueno, ¿qué Exactamente. más hago? Decido irme a Canadá y pues he estado en Canadá los últimos años dedicada, digamos, inicialmente fui a hacer más estudios relacionados con el manejo del dolor en la Universidad de McGill en Montreal. Y estando allá, la vida da muchas vueltas y estaba en la clínica de dolor oncológico, el manejo del dolor por cáncer. Ok. Y en ese momento, y les estoy hablando de ya hace muchos años, había un doctor que estaba tratando pacientes con cannabinoides, con cannabis medicinal, y es así como yo siempre digo, esto fue casi que amor a primera vista, porque fui testigo de la cantidad de pacientes que estaban teniendo un beneficio, sobre todo en el manejo de los síntomas que produce el cáncer y en el tema del control o mejoría de la calidad de vida o calidad Calidad de de muerte. vida. Ese es O el calidad de punto. muerte, que también llamamos Ese es el en los punto, cuidados calidad de paliativos. vida, que es la parte de la medicina que a veces se nos olvida a los médicos, que es el objetivo del paciente es buscar salud, es buscar bienestar, es Claro, buscar exactamente. sentirse mejor. Y en los paliativos, pues a veces decimos, bueno, ya no es calidad de vida, es calidad de muerte y cómo brindamos bienestar y confort a ese paciente que está en esta etapa terminal. Entonces, así es como empiezo en este, digamos, en este campo o en esta área de la medicina, en donde empiezo a hacer investigación y me vinculo a una clínica que es líder en Canadá en la prescripción de cannabis. Esta clínica se llama Sante Cannabis. En esta clínica hemos visto alrededor de 14,000 pacientes ya para Wow, tratamientos con cannabis medicinal. Obviamente el dolor crónico es uno de los principales motivos de consulta, pero vemos otro tipo de enfermedades como pacientes con enfermedades neurológicas, epilepsias, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades psiquiátricas como trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, entre traumático. otros. Y bueno, podríamos continuar con una lista enorme de Qué otras bueno. enfermedades en las cuales vemos. Y bueno, pues en la clínica, doctor Lester, yo he trabajado en el área sobre todo de research, haciendo mucha investigación. Yo en este momento soy la directora asociada de investigación de la clínica. Y digamos que ya para terminar mi historia y no aburrirlos tanto con mi historia de vida, decidí hace unos 3 años regresar a América Latina porque yo estoy convencida de que los pacientes latinoamericanos merecen tener acceso a tratamientos a base de cannabis por una vía Excelente, legal y por una vía segura, y es lo que he excelente. estado trabajando en el desarrollo de educación médica para los profesionales de la salud. Hoy, Exactamente. pues, está empezando esto apenas a desarrollarse. Digamos que yo
no estoy muy de acuerdo con el término medicina canábica o que soy cannabinóloga o médica canábica porque Ajá, eso no existe, o sea, no existe. Yo no soy médica morfinóloga ni médica ibuprofenóloga. sí, Digamos que el cannabis medicinal es transversal a diferentes especialidades y hoy hablamos del cannabis como una herramienta que puede herramienta. ser muy útil para el control de síntomas. Entonces, bueno, esa Quizá, soy yo. sí, quizá, doctora, Mucho. el problema del cannabis en ese sentido es que es como tan un poquito tan amplio la variedad de cannabis, o sea, la variedad de plantas y la variedad de cepas que hay, que quizá eh, lo hace un poquito complicado a la hora porque hay que estudiarlo bastante para poder entenderlo y poderlo manejar adecuadamente. Igual que los opioides, igual que otros grupos farmacológicos que nos toca estudiarlos Claro. para poder utilizarlos con propiedad, saber en qué pacientes sí, en qué pacientes no, y saber cuáles son los posibles riesgos que podemos tener o cuáles son los posibles efectos adversos y anticiparnos a ellos, ¿no? Entonces, doctora, en ese sentido, vamos a tratar el tema de cuáles son esos mitos y esas verdades acerca del cannabis de su utilización medicinal. ¿Qué podemos decir que es un mito, que es una verdad? ¿Cuáles son esos aspectos que podemos hablar sobre eso? Bueno, yo creo que esto, y gracias por esa pregunta y pues por enfocar este podcast hacia esos mitos, muchos de estos mitos vienen ligados a ese prejuicio o a ese estigma social y todo eso ligado a una historia de esta planta, ¿no? Porque esta planta, no sé si ya en otros podcasts han hablado sobre la historia de la planta, que es una Tengo historia pendiente, fascinante. Es escúcheme, una historia fascinante. tengo pendiente tratar ese tema con un colega abogado mexicano acerca del Ah, trasfondo histórico de la prohibición del cannabis en el mundo. pues es bien interesante y al que le interesa la Claro. historia, además, pues es fascinante. La planta de cannabis es una planta milenaria. Llevamos hablando del uso del cannabis desde casi el 3000 antes de Cristo y era parte de la farmacopea de los Estados Unidos, de ese gran libro donde están todos estos productos que se aprueban para fines médicos. Era parte de la farmacopea, Sí, era aprobado. En México, de hecho, era una época en México, ya que vas a hablar con este mexicano, que el cannabis fue legal en México durante 6 meses, hubo dispensarios en la Ciudad de México durante 6 meses y luego ¡tum! Se prohibió. ¿Qué pasó? ¿Por qué entramos en esta era prohibicionista del cannabis y es la que nos tiene hoy con todos estos mitos sí, que y tenemos y problemas. prejuicios? Porque digamos que ha habido, te estoy hablando de más o menos los inicios de 1920-30, empieza a haber toda una guerra, eh, racismo, rechazo Xenofobia. hacia los que consumían marihuana, que sobre todo eran los hispanos, sobre todo los mexicanos, y en esa época había un gran zar antidrogas que fue el famosísimo Harry Anslinger en los Estados Unidos, que fue quien, digamos, se encargó de crear toda esta campaña anti-marihuana. Recuerden, cannabis es el nombre científico de la planta, Sí, marihuana es el nombre coloquial que le hemos dado a la planta y que de hecho viene de México, de del México, náhuatl. sí. Entonces, eso es más, hay historias que hablan de las marihuanas que cruzaban la frontera con la planta de cannabis y de ahí viene mucho también el término de marihuana, que luego este sujeto, este SAR antidrogas, pues se encarga de alguna forma eh, atacar, generar este racismo, desprestigiar y crear todos estos mitos a los cuales nos enfrentamos hoy. Ahora, Claro, mitos hay muchos, yo creo sí. que podemos enfocarnos en algunos. Por ejemplo, está quien dice es que solo quien fuma cannabis tiene cannabinoides dando vueltas por su cuerpo, ¿no? Yo a veces les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen cannabinoides en su cuerpo en este momento? Y todos voltean a mirar con cara de, ¿quién va a levantar la mano? Porque pues, yo no he fumado, ¿no? Wow, claro, Eh, y pues resulta que todos debemos levantar la mano porque todos tenemos este sistema, que es el sistema claro, endocannabinoide, que seguramente ya han discutido en podcasts previos, claro, en sí, donde todos producimos estos cannabinoides endógenos como la anandamida, el 2-aractidonolglicerol, que son los más importantes, sí. y estos cannabinoides endógenos nos permiten estar en equilibrio, ¿no? Esa homeostasis que buscamos con el sistema endocannabinoide. Entonces ahí tienes un mito grande que está muy ligado al estigma de que quien en un auditorio va a levantar la mano y decir que tiene cannabis, pues nadie o muy pocos. Poco a poco se ha ido dando la apertura, ¿no? Pero digamos que esto ha sido un proceso. Otro mito, Ujú. por ejemplo, que el cannabis es para cualquiera.
y que como es una planta, pues no produce ningún efecto secundario y pues como es natural y entonces muchos pacientes, doctor, no sé si te pasa, llegan a la consulta diciéndote, doctor, quiero ya deshacerme de tanto químico y empezar a tomar algo natural de una planta y entonces esto realmente, hoy sabemos que el cannabis no es para cualquiera. Hay No. indicaciones, pero también hay contraindicaciones. Como todo medicamento, como toda droga, hay indicaciones Exacto, y exacto, contraindicaciones al respecto. exacto. Entonces hay que saber que desafortunadamente hoy hay un acceso al cannabis también de una forma, yo digo que hay mucha informalidad en el sentido de, y mucha desinformación en el sentido Claro, de cómo se está el mismo consumiendo. sistema abolicionista ha causado esto. Claro, entonces en esta era prohibicionista en la que hemos estado, todo el mundo como muy atrapado y ahora entonces ya se empieza a abrir la posibilidad de usar cannabis porque cada vez hemos visto esta apertura, ¿sí? De los diferentes países que han ido abriendo, inclusive desde el punto de vista regulatorio, la posibilidad de acceder a tratamientos con cannabis, pero entonces ya nos vamos a otro extremo y es que ahora todo el mundo cannabis para todo, hasta para Sí, la uña enterrada, ¿no? Entonces todo, cannabis para X, Y, Z, ¿no? Pues o sí, sea, sí. hay que tener cuidado porque entonces vamos a desprestigiar el tratamiento con cannabis por Y puede ser darle que esa pase, connotación. y puede ser que pase lo mismo que pasó con los opioides. Los opioides son una herramienta muy interesante, pero ahora mismo hay un problema grandísimo en los países desarrollados con la adicción a los opioides, que, que lamentablemente se la causaron muchas veces, en muchos casos los médicos, porque abusamos de los opioides. Y quizá con el cannabis pase lo mismo también, si no lo hacemos correctamente, tenemos un problema, porque todo en la vida es equilibrio. Hoy estamos exactamente ante una epidemia de Epidemia. opioides y es una crisis muy grave. Hoy 90 estadounidenses se mueren al día por sobredosis de opioides, por depresión respiratoria. Es una barbaridad. Es un problema gravísimo que también estamos viendo en Canadá, en Australia. Y esto, como tú dices, en parte tiene que ver con la prescripción descontrolada que ha habido de opioides. Y claro, si seguimos con el cannabis, podemos terminar en una epidemia de Sí, cannabis. Entonces, hay que saber escoger al paciente, qué paciente realmente es candidato, por eso debe haber una historia clínica, una valoración por un médico entrenado en este tema, en la materia, y recordar que el cannabis medicinal, inclusive, cuando hablamos de cannabis medicinal es lo más inespecífico que hay. ¿De qué parte de la planta estoy hablando? Hay que también hablar de qué sí. parte, estoy hablando del THC, estoy hablando del CBD, estoy hablando de ambos, estoy hablando de otros cannabinoides, ¿de quién estoy hablando? En este momento yo me estoy refiriendo principalmente al delta 9 tetrahidrocannabinol o THC y Sí, al cannabidiol o CBD, que son los principales compuestos de la planta, los más abundantes y los más estudiados en seres claro. humanos. Entonces, en esos casos, hay que saber identificar al paciente que es candidato y también conocer qué tratamientos está recibiendo ese paciente, porque resulta que los cannabinoides pueden interactuar con Claro, otros con fármacos. muchos medicamentos. Puede haber interacción, por ejemplo, si el que nos está escuchando tienes epilepsia refractaria o un paciente con epilepsia refractaria Sí, y ese paciente está con tratamientos de base para su epilepsia refractaria, agregamos al CBD, que sabemos hoy que es el que tiene un mayor efecto para el control de crisis claro. convulsivas, y ese paciente estaba recibiendo, por ejemplo, clobazam o ácido valproico, vamos a tener una interacción importante y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el paciente que está con clobazam y yo le agrego CBD, puedo tener incrementos en los niveles de clobazam y de su principal metabolito, N-desmetilclobazam en sangre. Entonces hay que Claro. hacer un monitoreo de esto. Interacción farmacológica, hay que saber mucho de Sí, farmacología. las enzimas hepáticas, el hígado empieza también a verse afectado, lo hemos visto en estudios clínicos, cómo esta combinación puede afectarse. Entonces, digamos que no es para cualquiera para responder a ese mito, sí tiene indicaciones, también contraindicaciones, hay pacientes, imagínate, doctor, que hoy estamos viendo casos de pacientes que tenían enfermedades como enfermedad cardiovascular inestable, por ejemplo, una arritmia, que el corazón late de forma irregular, Claro. que no está bien controlado, o pacientes que se infartaron, tuvieron un infarto del miocardio, Enfermedad o coronaria.
que tienen hipertensión arterial descontrolada. En esos casos, si tú les das THC a un paciente de estos, te prometo que ese paciente termina en un servicio de urgencias descontrolado, con una taquiarritmia, con problemas graves desde el punto de vista cardiovascular. Entonces también, como esto está en esa informalidad y el cannabis te lo venden en internet, por redes sociales, por WhatsApp, en el metro, en el bus, etcétera, pues entonces, pues uno dice, ah, pues el vecino se lo está tomando, pues me lo tomo, y entonces ahí empieza todo este problema que vamos a empezar a vivir si no controlamos ya esta situación, y estoy de acuerdo contigo en el tema de opioides que está siendo muy grave. Sí, y también mucho fracaso del manejo con cannabis ha sido que no han utilizado la vía de administración correcta, no han hecho utilización de la farmacología, de la farmacocinética, farmacodinámica adecuada para tratar quizá alguna dolencia o algún malestar en un paciente. Si no se utiliza correctamente, cualquier medicamento es sumamente peligroso. Claro, de acuerdo. Por eso repito que si seguimos usando el cannabis para todo, porque como está de moda, pues lo vamos a empezar a desprestigiar, y entonces por eso los que dicen es que eso no sirve para nada, ¿no? Bien, Entonces sí. una pregunta, doctora. ¿El cannabis cura o mejora? Es excelente pregunta. El cannabis a la fecha no ha mostrado que cure ninguna enfermedad a la fecha. Quizás si tú y yo nos sentamos a hablar en 10 años, estamos en otra Claro, sintonía, el podcast cambia. claro. Pero hoy sabemos que el cannabis es una herramienta que puede ser muy útil para el control de síntomas de diversas enfermedades. Y hay algo muy importante en esa pregunta que tú estás haciendo, porque el cannabis además no va solito, no es monoterapia. El cannabis acompaña a otros tratamientos, es un Claro. complemento, es lo que llamamos en medicina, es un coadyuvante, y que en conjunto con los medicamentos de Entraría en lo que le base. llamamos el manejo polimodal o, del farmacológico de cualquier Sí, si lo enfermedad quieres hablar como en dolor, por ejemplo, sería una parte de la analgesia multimodal que damos al multimodal, paciente. exactamente. En ese caso, o si estás hablando de un paciente con epilepsia refractaria, estás agregando al CBD como parte del equipo de fármacos que en conjunto van a controlar las crisis convulsivas, por ejemplo. Pero entonces no se va a curar la epilepsia, se van a controlar las crisis, frecuencia e intensidad de crisis. Igual, dolor, no se va a curar el dolor, se van a controlar el dolor. En cáncer, igual, no se va a curar el cáncer, vamos a controlar los síntomas que produce el cáncer o los tratamientos asociados, como la quimioterapia, los síntomas que producen los tratamientos, ¿no? Entonces, para responder a ese mito, no cura, controla síntomas. En ese sentido, doctora, quería preguntarle qué opinión le merece algunos estudios que han hecho en células cancerígenas y el uso de THC en laboratorio. Y no sé si usted ha visto un documental en Netflix, se llama With the People, en la que trataron niños con tumores cerebrales, creo que eran, eh, no recuerdo qué tipo de tumores eran, lo trataban con quimioterapia, pero le daban también cannabis, y hasta cierto punto pudieran interpretarse que hay una corriente de decir que el cannabis pudiera tratar el cáncer o matar ciertas células de tipo de cáncer. ¿Qué opinión le merece eso en base a los estudios que han presentado? Sí, fíjate que ese es un tema que me encanta tratar porque hay mucha desinformación. Y yo entiendo que hay mucho optimismo, por supuesto. Yo que me dedico a los cuidados paliativos, yo que más quisiera que decirles, aquí está, esta es la cura, varita mágica para lo que están viviendo, porque es muy duro que te digan que tienes un cáncer y que no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Los estudios que se han hecho para específicamente el tratamiento con cannabis en cáncer han sido principalmente, en su mayoría, en modelos animales y Animales. en células, en tejido celular. Estos estudios en modelos animales y tejido celular sí han mostrado que puede haber, por ejemplo, un incremento en la apoptosis, es decir, Apoptosis la celular. muerte celular. Ha habido una restricción, una limitación de la neovascularización, de las metástasis a nivel celular, a nivel de modelos animales, no en humanos aún. Hay un artículo que me encanta que se llama Clearing the Air, que habla sobre esto, como
limpiando el ambiente El y aclaremos ambiente. esto. Y me encanta porque dices que nosotros no somos una caja de Petri, nosotros no somos un tubo de ensayo. ¿Qué pasa en humanos? No puedo extrapolar estos resultados de animales y de estudios en células a humanos, porque entonces tendría que extrapolar lo bueno y lo malo, porque también hay estudios preclínicos que nos hablan de que el THC puede incrementar factor de necrosis tumoral y otras células tumorales en cáncer de mama, por ejemplo. Entonces en cáncer de mama no puedo dar cannabis. No, no puedo extrapolar lo que viene de animales o célula a Claro, claro. humanos aún. Ahora, solo hay un estudio en España que se hizo en 2006. Este es un estudio que hicieron el grupo de Guzmán y colaboradores en un tipo de cáncer específico que es en glioblastoma multiforme. Exactamente, el ¿Ok? glioblastoma. Entonces, en glioblastomas, que son tumores muy agresivos a nivel cerebral, ¿qué se hizo en ese estudio? Fueron 9 pacientes, una serie de casos de 9 pacientes que se les infiltró THC directamente en el lecho quirúrgico con un catéter. Y en ese grupo de pacientes sí hubo una reducción en el tamaño tumoral, pero todos los pacientes fallecieron, es decir, no hubo un impacto en la sobrevida. Y aquí vienen dos puntos importantes porque muchos pacientes llegan a mi consulta trayendo ese estudio. ¿Qué Sí, pasa? Número uno, que es para un tipo específico de cáncer, para claro. glioblastoma. Número dos, que en los pacientes no fue tomado, no fue fumado, fue inyectado directamente en el lecho quirúrgico. Número tres, que no hubo un impacto en la sobrevida, todos fallecieron, a pesar de que sí hubo una reducción en el tamaño tumoral y quizá mejoran los síntomas, como algunos síntomas neurológicos que se pueden estar produciendo. Entonces, eh, al ser una serie de casos, todavía no puede ser un estudio donde yo diga, claro, vamos, a todos los glioblastomas multiformes les voy a dar THC o les voy a ir a inyectar THC directamente. No, pues digamos que estamos en la infancia del desarrollo de la investigación Claro, claro. en el tema de cáncer. Lamentablemente Ujú. tuvimos 80 años de que la ciencia le dio la espalda al cannabis. Ahora está recibiendo otra Por las vez la restricciones, por las restricción. Y restricciones, tenemos claro. 80 años de atraso en investigación. Yo diría que 100. 100 años. O sea Sí. que quizá hoy estemos hablando de cannabis para tratar síntomas. En 100 años quizás estaremos hablando de cannabis para tratar enfermedades. No lo sabemos No lo porque sabemos. Por eso te digo, lo, si nos sentamos a hablar en un podcast en 10 años, podemos estar hablando lo de algo que yo sí diferente. encuentro interesante, doctora, y le hago la salvedad, es que me he sorprendido de que haya tanto cannabinoides en una planta. Wow, tanto compuesto, o sea, son alrededor de 130, 140 sustancias diferentes. Y yo digo, wow, tiene que haber algo ahí. Claro, no, a la fecha hay 114 cannabinoides descritos en la literatura médica, de los cuales, como les decía, el THC y el CBD son los más estudiados en seres humanos, pero cada vez vamos a encontrar más información acerca del CBG, por ejemplo, que está avanzando mucho en la Sí, investigación, del, cannabigerol. TH, del cannabigerol, del THCA, del THCB y otros que tienen un potencial, aparte no solo de los cannabinoides, sino también de los terpenos, Sí, que en también son efecto. importantes en cuanto a efectos terapéuticos que aún siguen en investigación. Entonces, volviendo a tu tema y a la pregunta del paciente con cáncer, es muy frecuente y si tú te metes a Google y pones cannabis cura cáncer, prúquete que te salen una cantidad de artículos. Es más, hay un artículo que se publicó en el 2019 en una revista indexada de medicina que cuenta sobre las fake news, las 10 noticias falsas relacionadas con que el cannabis cura el cáncer. El top 1 de las noticias falsas que dice lo siguiente, dos puntos, Ujú. abro comillas, confirman el Instituto Nacional contra el Cáncer que el cannabis mata a las células cancerígenas, cierro comillas. Eso es lo que dice la noticia, el fake news número 1. Si tú te vas a ver en ese estudio, te invito a leerlo y te lo puedo compartir y se los puedo compartir a la audiencia con muchísimo gusto, van a ver cómo, ustedes saben que los pacientes hoy llegan leyendo principalmente de redes sociales, de Claro, Facebook, de Twitter, la cantidad de likes en Facebook y las cantidades retuiteadas que tienen las noticias falsas relacionadas con que el cannabis cura el cáncer versus las noticias de las ligas contra el cáncer y todas estas instituciones contra el cáncer que intentan aclarar la información, no les puedo explicar la diferencia que hay entre una y otra. Las noticias falsas se multiplican así y con esa idea muchas veces llega el paciente a la consulta de que doctora, vengo a que me cures el cáncer con cannabis porque leí este artículo. Desafortunadamente hoy, con la evidencia que tenemos,
No podemos decir que el cannabis cure el cáncer o que cure alguna otra enfermedad. El cannabis sirve hoy para el control de los síntomas que produce el cáncer, como el dolor, como la ansiedad, como el insomnio, como la falta de apetito, como las náuseas y el vómito relacionados con la quimioterapia, entre otros. Doctora, otro mito que quiera preguntarle, o otra pregunta acerca de eso, es el cannabis puede mejorar a un paciente sin tener los efectos psicotrópicos. Claro, Puedo controlar, puedo usar cannabis como paciente, controlar los síntomas sin tener el efecto psicotrópico o la nota, como le llaman, o el high. ¿Se puede uh-huh. lograr eso? Fíjate que es muy común que lleguen a la consulta, sobre todo los adultos mayores o las personas mayores de 65 años. No sé si sepan, hoy la población que más consume cannabis para fines médicos es la población mayor de 65 años. Eso es lo que estamos viendo nosotros en la clínica en Canadá, por ejemplo. Fíjate que es la típica pregunta de doctora, ¿va a consumir cannabis? Yo primero estoy aquí no porque quiero, estoy aquí porque mi nieto me mandó, ¿no? No me juzgue, doctora, ¿no? Y Sí. segundo, doctora, ¿me voy a sentir drogada con esto? Entonces, a ver, ahí les va. El tratamiento con cannabis medicinal, hay que hacer una línea divisoria muy importante entre el uso del cannabis para fines medicinales y el uso para fines no medicinales o recreativo o lo que hoy llamamos cannabis de uso adulto. Son dos mundos aparte. Totalmente Cuando, diferente. cuando yo hablo de la utilización del cannabis para fines medicinales, las dosis que utilizo de cannabinoides son tan bajitas que no llegan a producir por ningún motivo estos síntomas de sentirse high o sentirse drogados, si lo quieren llamar de alguna forma. Hoy sabemos, por ejemplo, porque lo digo porque, por ejemplo, el THC ha sufrido y ha sido condenado y ha sido satanizado por años. ¿Por qué? Porque el THC es el que se relaciona con esta sensación de euforia, de bienestar, Claro. de placer, de me siento high, pero resulta que déjenme contarles que en mi práctica clínica lo que yo más uso es THC, pero THC a unas dosis Muy bajas. sumamente bajas que no tienen nada que ver con las altas concentraciones que se utilizan para fines recreativos. Son dos cosas diferentes. Entonces, si un paciente dice es que me estoy sintiendo high, eso ya es un efecto secundario. Yo no estoy buscando que el paciente se sienta high con el tratamiento. Si el paciente, en el remoto caso que llegara a decir, porque es muy remoto con estas dosis, que eso llegara a pasar, eso sería un efecto secundario y tendríamos que de inmediato volver a bajarnos en la Bajar dosis. las dosis. Y por eso es tan importante la dosificación que se dé en ese Dosificación. tratamiento. Una Uh-huh. pregunta, doctora. Las personas quizá quieren saber eh, cuáles son las vías de administración del cannabis medicinal. Claro, está muy típico el mito que decía antes que no, pues que el cannabis solo se consume fumado, ¿no? Porque pues era la forma como más la conocíamos a la administración del cannabis, pero pues hoy sabemos, miren, en general hablamos de 3 vías de administración, pero hay muchas otras que se están desarrollando. Les voy a hablar de las 3 que más se han estudiado. Claro. Número uno, número uno, definitivamente la que más se ha estudiado es la vía inhalada. ¿Qué quiere Inhalada, decir inhalada. inhalada? Ya sea fumada con un cigarro, en O una pipa vaporizada. o con un vaporizador, que es un dispositivo especial donde se pone la flor seca de cannabis y se inhala. No los confundan con los vape pens, que son otro tipo de eso no es un vaporizador. Yo me estoy refiriendo a los vaporizadores que han sido estudiados en ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, esa es la vía de administración que más se ha estudiado, la inhalada. Eh, ¿Qué es importante reconocer de la vía inhalada? Pues que cuando la persona inhala, ya sea fumado con el cigarro, con la pipa o con el vaporizador, lo ideal sería con el vaporizador, porque el Claro. vaporizador es el que controla la temperatura y evita que lleguemos a la combustión y se creen todos estos tóxicos a nivel pulmonar, aunque el vaporizador tampoco es que sea la solución perfecta, pero ayuda. Eh, digamos que el cannabis, para que funcione, se tiene que activar y para que se Claro. active, se tiene que calentar. Eso se llama, Descarboxilar el THC. exacto, tanto al THC como al CBD como a los demás cannabinoides. Están en su forma ácida y se descarboxilan para activarse. La temperatura en un cigarro llega hasta los 700 grados centígrados, eso es una barbaridad. En el vaporizador lo controlamos a 220 máximo, porque 220 para arriba es cuando ya hay combustión, para abajo la estamos controlando. A partir de 180 grados centígrados ya se empiezan a activar estos compuestos. Entonces, digamos que el uso por vía inhalada, el efecto es inmediato. Tú a los 3 minutos tienes un efecto.
pero la duración es muy corta, no dura Corta. más de 2 a 4 horas. Esa es la vía, digamos, que más he estudiado. La segunda vía que más he estudiado es la vía de administración oral. Cuando digo oral, me estoy refiriendo a sublingual, a los sprays oromucosos, entre otros. Todo lo que implique administrar en la boca y que se degluta va a ser considerado una administración oral. Oral. La administración oral tenemos extractos como los famosos aceites o cannabis oils, tenemos a las cápsulas, tenemos a los sprays, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre la vía inhalada y la vía oral desde el punto de vista farmacocinético? El inicio de acción Y la dura mucho duración. más. Y la vida media. El inicio de acción tarda aproximadamente, para que yo me tomo un aceite y me empiece el efecto, va a pasar más o menos 1 hora o hasta 2 horas para que yo tenga un efecto máximo. Pero la duración de acción es mucho mayor, dura 8 o 12 horas o a veces más. Entonces, esa es la diferencia entre la vía inhalada y la vía oral desde el punto de vista farmacológico. Ahora, la tercera vía, digamos, no es la más estudiada, pero es la más famosa, que es la vía tópica, ¿no? Las famosas cremas, que la abuelita que se unta aguardiente o alcohol con marihuana, el famoso marihuanol que te encuentras en algunos lugares en México y Centroamérica. Y la vía tópica, ¿qué pasa? Que apenas está en pañales, decimos también. ¿Por qué? Porque la vía tópica, a pesar de ser la más famosa, hoy sabemos que los cannabinoides, al ser sumamente lipofílicos, les cuesta mucho trabajo atravesar las diferentes capas de la piel. En la piel tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pasar de la epidermis es muy difícil. De hecho, hay un mito ahí que voy a pegarte de una vez, y es el mito que dice que quien se unta cannabis que se va a drogar. A ver, no. No. Las probabilidades de que yo me unte una crema y eso que me estoy untando llegue al torrente sanguíneo son nulas, o sea, no va a llegar a la circulación sanguínea y por lo tanto no me voy a sentir drogada por untarme una crema que tiene cannabis, porque esa es una pregunta que también me hacen muchísimo. Hoy la vía tópica se está avanzando en tecnologías que permitan una mayor absorción con nanopartículas y otras cosas. ¿Y para qué la vía tópica? Sobre todo para enfermedades dermatológicas que se La están empezando a psoriasis, por estudiar. ejemplo. Psoriasis, dermatitis atópicas, acné, prurito, entre otras. Entonces, digamos que la investigación va avanzando en dermatología y hay un estudio muy reciente de un doctor que está en Toronto que acaba de hacer una publicación de los efectos del cannabis tópico en heridas, úlceras, por ejemplo, venosas, en los miembros pélvicos, miembros inferiores y en úlceras por presión a nivel de la Úlcera de columna. cúbito. Wow, qué interesante. Y sobre todo hablamos de CBD porque incrementa la proliferación de fibroblastos y entonces mejora la cicatrización, y THC como manejo analgésico tópico. Entonces Wow. está bien interesante este estudio. Entonces en lo tópico vamos a ir avanzando. Todavía igual también, no lo confundan con los cosméticos y estas cremas que están saliendo, que son otro mundo. El uso del cannabis en los cosméticos o en los cosmecéuticos son derivados generalmente del cáñamo, que es otro mundo, o el hemp. Y ahí sí tienen CBD, pero generalmente tienen también aceite de semillas de cáñamo, que son ricas en omega 3, en omega 6, ricas en vitamina E y en otras sustancias que ayudan a mejorar la hidratación de la piel y el cuidado de la piel y todos estos cosméticos que no son tratamientos dermatológicos. Ok. Eso vale la pena aclararlo. Hay también las que me preguntan, oye, ¿y si me echo sales de cannabis y me meto a la bañera, me voy a drogar? Es que yo me siento muy relajada cuando me meto a la bañera, me dicen, ¿no? No, la relajación es Hay un efecto placebo también. placebo enorme, y pues si te estás metiendo a la bañera seguramente estás poniendo agua tibia, agua caliente, Una que te ayuda a música. relajar, musiquita, tu copita de algo. Entonces, claro, pues todo eso suma para que tú digas, ay, qué relajación tan rica la que me dio la sal de cannabis, y no. Entonces, eso hace parte también de esos mitos que vemos en el día a día y en el marketing que muchas veces nos meten algunas de las compañías que quieren vender estos productos, ¿no? Otra pregunta, doctora. Los derivados del cannabis, el shafter, el wax, la cera, todos esos compuestos que están ahora de moda en Estados Uh -huh, Unidos, que tienen altas uh -huh, concentraciones de THC, uh y -huh, realmente desde hace 3 años para acá eso ha venido propagándose. uh ¿Tiene uso -huh. medicinal esos derivados?
Ni el wax, ni los dabs, ni ninguna de estas resinas, ni el hashish. Todo esto se queda para el mundo no medicinal o yo siempre digo no medicinal, eso de que recreativo, lúdico, ya no se usa esa terminología, por eso siempre me van a escuchar a mí diciendo medicinal o no medicinal o cannabis de uso adulto. Todo el tema que hoy tenemos o sabemos, sobre todo en Estados Unidos, recuerden que en Estados Unidos hay una situación muy particular y es que en Estados Unidos cada estado ha tomado decisiones independientes, pero desde el punto de vista federal sigue siendo ilegal el uso de la marihuana. Como sigue siendo ilegal y cada estado hace lo que quiere y lo que le parece más conveniente, se ha desarrollado muchísima informalidad en los productos que se generan y sobre todo mucho de esto va hacia el mercado no medicinal o hacia el uso adulto de cannabis. El tema del uso medicinal requiere de un estudio riguroso de los productos, de un control de calidad estricto, donde Claro, el producto, lo que diga la etiqueta realmente es lo que contiene el producto, que el producto esté sí, libre de contaminantes. O acuérdense que a la marihuana le crece hongo, bacterias, pesticidas, tenemos ahí metales pesados. Todo eso tiene que asegurarnos un producto hoy medicinal que cumple con estos estándares de calidad y con todo el registro sanitario. Esto en Estados Unidos es hoy una problemática porque como cada estado ha tenido sus decisiones independientes, el control de calidad estandarizado no lo hay. Diferente a otros países como Canadá o inclusive países latinoamericanos como Colombia, Perú y otros que van avanzando, en donde ya hay un control de calidad estricto, en donde desde las semillas al paciente hay una trazabilidad, hay ciertas licencias que se requieren para que cuando lleguemos al producto final, pues tengamos un producto seguro para el paciente. claro, Hoy, claro. no sé si sepas, pero hay un estudio que se hizo en California en 2019, recogieron en California, que uno dice, ay, pues California, o sea, desde los 90 están en este tema del cannabis, recogieron 20 productos, los analizaron, dieron la Sí, etiqueta y luego los llevaron al laboratorio. De los 20, solo 2 tenían lo que decía la etiqueta. Había wow. inclusive algunos que decían, no sé, CBD 100 miligramos y en la vida real tenían 0 miligramos de CBD. Y eso es a lo que están accediendo hoy muchos pacientes. Entonces, digamos que esa influencia que hemos tenido en algunos casos no estoy diciendo que todos los productos, pero sí gran cantidad de productos en Estados Unidos están teniendo esta situación problemática, ha confundido muchísimo a la población y eso que preguntas es muy frecuente. La gente no, pues es que voy a usar estos DAPs, voy a usar esta cera o este wax. Hoy lo que realmente se ha estudiado para el tratamiento de diferentes síntomas en diversas enfermedades son o la flor seca inhalada principalmente o los extractos o aceites por vía oral que se administran generalmente sublingual o algunos sprays oromucosos como el Sativex o algunos productos sintéticos como el anabilona o como el dronabinol, que son sintéticos hechos en el laboratorio. En laboratorio. Pero lo demás no está estudiado y no tiene ninguna indicación hoy en fines o con usos terapéuticos. Una pregunta, doctora. Vi un estudio reciente que utilizaron cannabis en pacientes con COVID graves en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tiene alguna opinión al respecto o tiene algo que aportar al respecto de eso? Claro, obviamente hoy este tema del COVID que primero al inicio nos creó a todo el mundo toda esta incertidumbre y en esa búsqueda continua de herramientas que pudieran ayudar a controlar la infección, pues Claro, empezamos a ver que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, y el cannabis no fue la excepción, ¿no? También hizo parte de esta búsqueda en la cual se ha visto, doctor Lester, lo que hemos visto es que en los estudios preclínicos, otra vez, igual que lo que hablábamos ahorita del cáncer, en los estudios preclínicos, sobre todo en tejido celular, se ha visto que el CBD, no el THC, el CBD, el cannabidiol, específicamente es el que más se ha estudiado en estos casos. No estamos hablando solo del estudio de Austria que comentabas, los canadienses le han dado duro, sobre todo en Alberta, han estado desarrollando estudios sobre esto y que han visto que el CBD tiene algunos mecanismos. Acuérdense que el CBD es un antiinflamatorio, inflamatorio ¿no? Y el COVID es un proceso inflamatorio sistémico donde se descontrolado. libera, hay una cosa que se llama la tormenta de citoquinas cuando hablamos del COVID, Sí, ¿no? Entonces, en la tormenta de citoquinas, que es esa liberación de interleuquinas y otras sustancias proinflamatorias,
El CBD como antiinflamatorio, pues haría mucho sentido, pues que ayude a Claro. controlar esta tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Que el CBD puede de alguna forma inhibir la entrada del virus a pulmón, esto es en células, ojo, no estoy hablando de humanos. Hay una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, Sí. que se ha visto que puede ayudar o favorecer la entrada del virus a nivel pulmonar. Se vio que el CBD puede inhibir a esta, digamos, interacción entre el COVID y esta enzima convertidora de angiotensina. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos habla de cómo el CBD, pues, inhibe esa tormenta de citoquinas que les hablaba ahorita y actúa a través de algunos receptores que se llaman los PPAR gamma, haciendo que se inhiba el desarrollo de fibrosis pulmonar, que también es una de las complicaciones que estamos viendo en los pacientes con COVID, Con COVID, entonces, claro. o con infección por SARS-CoV-2. Entonces, digamos que a nivel preclínico es muy prometedor, sí, pero a nivel de humanos, otra vez, no podemos extrapolar esto que se encontró en células a humanos. Este estudio que se hizo, más que un estudio, fue una recopilación de datos, es una serie de casos que se vieron en Austria en estos pacientes que estaban en esta unidad de cuidado intensivo. A un grupo les dieron supuestamente CBD, no dicen cuánto, ni cómo, ni dónde, ni por dónde. Y a otro grupo, digamos, fue el control. Aquí ven que los que recibieron CBD pues tuvieron menos complicaciones, pero esto es una sola anécdota, Claro, anecdótico. anecdótico. Yo también les puedo contar, no, pues mis pacientes con dolor yo les doy cannabis y les va súper bien. A ver, esa es la anécdota de la doctora María Fernanda en su consulta. Hablemos de verdadera investigación, Sí. de verdaderos efectos terapéuticos, desde la eficacia y la seguridad que nos brindan los estudios clínicos controlados, ¿no? Claro. Una última pregunta, doctora, ya que estamos ya terminando, pues, estamos cortos de tiempo. Eh, Le han hecho esta pregunta muchísimas veces, seguro. ¿Puede alguien morir de sobredosis de cannabis? Esta pregunta me encanta porque, claro, y ahorita que hablábamos del tema de opioides, por ejemplo, donde ya hablábamos de la depresión respiratoria que producen los opioides, acuérdense que una sobredosis de opioide hace que una persona deje de De respirar, respirar. haga esta depresión respiratoria y pues fallece, por supuesto. ¿Qué pasa con los cannabinoides? A la fecha no hay ningún reporte en la literatura médica que hable de que una sobredosis de cannabis haya generado muertes. Eh, y las que llegara a ver, no se ha logrado confirmar que haya sido en sí por Claro, cannabis. no ha habido un reporte Eh, de que haya sido por la muerte por el medicamento, por la sustancia en sí, de que ya una persona consuma cannabis y se ponga a conducir un vehículo en estado Eso ya alterado, es otra historia, eso es ya es otra otra historia. historia. Pero Ahora que haya bien, sido por la marihuana, por una sí, sobredosis de marihuana, no hay ningún la, reporte. la dosis letal De es hecho, bastante elevada, ¿verdad? no, y de hecho no tenemos receptores cannabinoides a nivel del tallo cerebral para generar esta depresión respiratoria que sí vemos en opioides, ¿no? Entonces, no hay alguien que haya dejado de respirar por consumir marihuana. El que se le va la mano con marihuana, lo máximo que le puede pasar es que le da un ataque de pánico, psicosis, termina en un servicio de urgencias por inclusive episodios psicóticos, pero generalmente cuando pasa el efecto, esto se ¿Le ha resuelve. pasado a algún Obviamente, paciente, doctora, que usted ha tratado, que haya hecho una pálida, una sobredosis aguda, una intoxicación aguda por cannabis? si el paciente está recibiendo la dosis adecuada, en la frecuencia adecuada, por la razón adecuada y con un objetivo terapéutico, no debería por ningún motivo estar teniendo un episodio psicótico o ataque de pánico o Claro, paranoia. existen Y factores que pudieran alterar eso, si lo mezcla con otra droga, con otro, por ejemplo, claro, o si alcohol yo o le algún doy otro medicamento, sí pudiera elevarse los niveles, quizá no. No, de hecho, no sé, hay un estudio que se utilizó cannabinoides con opioides y no se elevan los niveles plasmáticos de opioides cuando se combinan, por dar un ejemplo. Acuérdense Ok, que opioide puede ser heroína, por ejemplo. No hay incremento en los niveles plasmáticos. Lo que sí hay que tener cuidado es
el THC sobre todo, que es el que obviamente produce estos efectos, tener cuidado, porque si yo le doy a un paciente con esquizofrenia THC, pues obviamente que ese paciente va a terminar con un episodio psicótico. Claro. Pero si le doy CBD, estamos viendo cómo el CBD puede tener impacto como antipsicótico en pacientes con esquizofrenia y en pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen estos síntomas no motores como la psicosis. Se está empezando a ver cómo hay una mejoría de esto. Entonces, digamos que para responder a tu pregunta, no hay pacientes que desarrollen estos episodios psicóticos por un tratamiento médico. Y aquí otra vez vuelve la línea divisoria. ¿Para qué estoy usando yo el cannabis? ¿Para fines medicinales o no medicinales? Si lo estoy usando para fines recreativos o no medicinales, por supuesto que sí se da el riesgo de que me dé una sobredosificación. Es más, eso pasa mucho con los que consumen cannabis por vía oral, con los famosos edibles, ¿no? Los Sí. comestibles, brownies, cupcakes, gomitas, porque se comen una gomita y dicen, ah, esto no me Ah, hizo eso no sé nada. nada. Y Y se comen otra y resulta que entonces empiezan a acumular. Acuérdense que la vía oral tarda más en más, actuar, más tiempo. decíamos que 1 a 2 horas, y entonces cuando a las 2 horas ya se comieron cuantas gomitas, púquete que se les dio todo, se les revienta este efecto y terminan con la paranoia al tope, taquicárdicos, y les da la famosa pálida, Sí. que es esa hipotensión trun, que se le cae la presión arterial, nos da esta hipotensión ortostática, taquicardia y el paciente siente que se muere, pero no se va a morir, tranquilos. Es un episodio asociado a una sobredosis de cannabis que generalmente se da en el mundo recreativo. No lo vemos en el mundo médico. Bien, doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero yo sé que vamos a tener que tener otra intervención con usted para que tratemos ya el cannabis en ciertas enfermedades, la experiencia que ha tenido, los estudios que hay, cómo funciona. Me interesa mayormente enfermedades como la fibromialgia, la endometriosis, que son enfermedades que son que disminuyen mucho la calidad de vida de las pacientes. Y de verdad me gustaría tratarla en una segunda ocasión, en un segundo programa. Y de verdad Claro que sí. le agradezco su tiempo, que sé que uno tiene una agenda muy apretada. Y de verdad que muchas gracias por su participación, doctora. No, a ti, doctor Lester, por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron conectados en este podcast y que estuvieron escuchando atentamente. Estaré encantada de compartir con ustedes nuevamente, compartir más información y pues gracias nuevamente por esta oportunidad y seguro que sí, nos vamos a volver a ver para seguir profundizando en los usos terapéuticos de los cannabinoides. Muchas gracias, doctora.